¿Cómo se insertó el comercio europeo en Asia Oriental? ¿Por qué se deterioró el comercio nacional chino? ¿Cómo influyó la presencia de productos como el opio? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Las dinastías Song, Yuan y Tang de China fueron un símbolo de riqueza, tecnología avanzada y de una gran cultura. Sin embargo, a partir de las dinastías Ming y Qing, comenzó a haber obstáculos especialmente fuertes para el progreso de la nación asiática. Algunos de los problemas que afectaban al país, como la monarquía centralizada y la corrupción política, la economía rural en la que se reprimía el desarrollo del comercio a gran escala, o los privilegios burocráticos, se hicieron más serios. Los funcionarios corruptos ocupaban puestos importantes, aceptaban sobornos públicamente, muchos negocios eran fraudulentos y el ejército también era inadecuado e ineficiente. Así, desde la segunda mitad del siglo XVIII, el gobierno chino comenzó a debilitarse. A todo esto no ayudó el que durante las dinastías Ming y Qing se impusieron estrictas prohibiciones marítimas y políticas, restringiendo los intercambios con extranjeros y con ello la acumulación de riqueza en la nación asiática. ¿Qué? Ahora que Terry no está, tu casa es la que tiene menos ingresos, lo siento. Fue entonces cuando comenzó a suceder de lleno el ingreso del comercio de Occidente en la región. Ya antes del siglo XVI, el opio era una mercancía que había estado presente en distintas regiones del continente, aunque durante mucho tiempo su consumo fue muy reducido y estuvo limitado casi por completo a sus usos médicos. Era una de las principales mercancías en un tráfico que se extendía a los principales puertos de Asia dominados por los chinos. Y a comienzos del siglo XVIII se dio un periodo marcado por una intensa expansión comercial de China en el sureste asiático, que se hizo notar no solo en las costas de China meridional, sino también hasta Vietnam y Tailandia. Esa expansión comercial se dio tras el fin de la parálisis provocada por la invasión manchú y una vez que en 1684 el emperador Kangxi abolió el cierre portuario tras la conquista de Taiwán. Dicha apertura dio comienzo a un nuevo periodo en las relaciones comerciales chinas con el exterior, que tuvieron una intención de libre comercio para conseguir gran influencia de los comerciantes chinos en la región. Al mismo tiempo, las primeras etapas del comercio del opio llevado a cabo por los europeos se dieron en aquel periodo de crecimiento de la actividad comercial china en el sureste de Asia. Durante la primera mitad del siglo XVIII, puertos como Cantón o Fuzhou experimentaron un incremento de la entrada de productos, impulsado por una creciente demanda causada a su vez por la explosión demográfica de China. Las actividades de holandeses y británicos no fueron ajenas a este renacer de la actividad comercial en la región, ya que tenían ahí algunas de sus mercancías más atractivas y rentables. Dinero, dinero, vaca puta, dinero, dinero, dinero. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales había creado, desde mediados del siglo XVII, un próspero negocio en torno al opio, y se había convertido en la principal compradora en Bengala, la cual llevaba Batavia, el centro del imperio asiático neerlandés, desde donde impulsó mucho su comercio. Por su parte, desde la India, la Compañía de las Indias Orientales Británica comercializaba algodón, opio y especias a China, y los recursos obtenidos iban a parar a Londres. Pero había una disparidad con China, ya que el consumo de té por parte de Inglaterra superaba por mucho a la cantidad de productos que lograban vender en China. E Inglaterra no había encontrado un producto que pudiera comercializar para que le proveyera de los recursos necesarios para comprar posteriormente el té. Entonces, a principios del siglo XVIII, la Compañía Británica se involucró en el comercio de opio, cuando aún era una actividad dominada por los neerlandeses, y consiguió desplazarlos a mediados de ese siglo, al hacerse con el control de Bengala. Gracias al sistema organizado por la compañía, la India se convirtió en el primer productor mundial de opio, empezando a ser un gran monopolio. Los monopolios se volvieron una invaluable fuente de recursos para las colonias europeas, y el monopolio sobre el opio era uno de los más rentables de todos. Pero esto también ocurrió en un momento en el que crecían los sentimientos a favor del libre comercio, y para justificar la existencia de los monopolios, se argumentó que el opio era un producto no esencial y potencialmente nocivo, y que esto permitiría mantener un control estricto sobre el producto, lo cual permitiría cobrar precios más altos, que limitarían el consumo y evitarían el riesgo de sobreproducción. Pensar correcto es lo que hago. Los británicos fueron los primeros en controlar la producción de opio de las provincias indias de Bengala, Bihar y Uttar Pradesh, principales abastecedoras del mercado asiático. Para 1773, la compañía inglesa decidió crear su propio monopolio desde la India, compitiendo con el que se comercializaba desde Países Bajos y Portugal.
Esto hizo que los precios disminuyeran, se incrementara el consumo y creciera constantemente la demanda. Llevaré 10. Y fueron usualmente los chinos más poderosos y ricos los encargados del manejo de las concesiones. En las últimas décadas del siglo XVIII, el hábito de fumar opio aumentó poco a poco entre las élites urbanas, incluyendo la corte imperial, lo cual dio pie a un mercado negro muy lucrativo. Mientras el hábito estuvo solo en la corte y en la élite, no fue considerado una amenaza para la estabilidad de la sociedad ni la del Estado, pero eso cambió cuando las importaciones empezaron a crecer rápidamente, lo cual lo hizo más accesible y permitió que su consumo se extendiera a más grupos sociales. El problema del consumo del opio en China comenzaba a tener afectaciones en los fondos de recursos imperiales y de las gobernaturas locales. Como cada vez salía más dinero de China, la moneda se devaluó, generando inconformidad en el pueblo y en los comerciantes. Y también la intoxicación de la población con opio daba paso a que en el gobierno imperial se pronunciaran en contra de todo su comercio y consumo. El uso del opio con fines distintos a los medicinales empezó a ser visto como un factor de desequilibrio, por lo que su importación fue prohibida desde 1729. La compañía británica no quiso poner en riesgo sus privilegios comerciales y prohibió a los comerciantes oficiales que transportasen opio a China. Su comercio quedó entonces en manos de contrabandistas privados, que estaban respaldados aún así por la compañía. Para 1833 se abolió la compañía británica en China, con lo que se esperaba poner fin al monopolio y así alentar el libre comercio entre Occidente y Asia. Pero China tenía otros propósitos, ya que su economía continuó mayormente cerrada a Occidente. Las restricciones comerciales permanecieron, y los comerciantes europeos fueron mantenidos fuera de las ciudades. A pesar de los intentos diplomáticos efectuados por Inglaterra, China permanecía con esa postura, y todo comercio exterior se hacía desde Cantón con las mafias creadas por los monopolios chinos. Fue entonces que los europeos comenzaron a considerar que si la diplomacia no era efectiva, entonces no quedaba de otra más que la guerra para abrir a China al libre comercio, sin restricciones ni mafias. Esto se va a poner feo. Aún así, hacia 1836, miles de toneladas de opio entraban a China cada año, y el consumo se incrementaba cada vez más y más. La expansión del consumo, la producción y el contrabando afectaban a la autoridad y la legitimidad del poder imperial, y debilitaban la posición de China frente a las potencias occidentales, que estaban deseosas de derribar las barreras para acceder a su mercado interior. Poco antes de la Guerra del Opio, hacia 1837, China estaba segura sobre su autopercibida superioridad, que no ponían en duda. Se consideraban mejor preparados para la guerra, más civilizados que los del exterior y con un comercio y economía fuertes y suficientes. En 1839, el emperador envió un comisionado, Lin Zexu, con la tarea de sofocar definitivamente el contrabando del opio. Pero las acciones de Lin en contra de los comerciantes británicos desencadenaron la Guerra del Opio en 1840, en la que Gran Bretaña derrotó por completo a China. Con el Tratado de Nankín de 1842, los contrabandistas europeos, teniendo ahora como base la isla de Hong Kong, cedida por el tratado, pudieron actuar con libertad. A partir de entonces, el tráfico de opio se desbocó en la nación asiática, y el gobierno central chino abandonó la represión estricta del opio. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!